Y seguimos con la clase. Escala gráfica. ¿Qué es la escala gráfica de un mapa? La escala gráfica es la relación existente entre la distancia entre dos puntos del mapa y su equivalente en el terreno. En el mapa 1/50.000, un centímetro son 500 metros en el terreno. Es decir, que 2 centímetros serían 1 kilómetro. Abajo en los mapas nos podemos encontrar en la escala esta, que ahora os la enseñaré en un vídeo, pero bueno, de momento os lo voy a explicar aquí en la pizarra. Y lleva esta escala que la veremos numerada. Por ejemplo, en 1/50.000, si os fijáis aquí, digamos, vemos que pone 1000. La parte esta, antes de nada, la parte esta se llama talón. Con este talón vamos a calcular la distancia que hay en el mapa. Con este talón y este otro tipo de gráfica de escala. Y en el talón podemos ver que están divididos en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Vale, hasta ahí bien. En la mitad veremos que al margen izquierdo pone 1000. Esos son metros, 1000 metros. Que está a la misma distancia que del 0 al 1. O que del 1 al 2. Que serían, en este caso, 1 kilómetro, 2 kilómetros, bueno, 1000 metros. 1 kilómetro, como queráis. Vale, hay digamos, está dividido en porciones. En porciones que cada porción miden 2 milímetros y son 100 metros en el mapa. 100, 200, 300, 400, 500. Vale, a la de 500 nos marcará ahí. Nos marcará ahí. Y luego ya seguiría 600, 700, 800, 900, 1000. Vale, estos serían los 1000 metros en el talón. Estos también son 1000 metros o 1 kilómetro, me da lo mismo. Y lo veremos representado así. Así que con una regla, un escalímetro o cualquier otra historia, que ya la veremos más adelante, veremos cómo podemos medir las escalas gráficas en el mapa, para tomar distancias y saber exactamente a qué distancia está. Bueno, pues esto es la escala gráfica que estaba explicando en la pizarra y lo que os he podido comentar de los 1000 metros, que es lo mismo que 1 kilómetro, 2 kilómetros. Esto viene siempre debajo de todos los mapas. Viene la escala. Este es 1/25.000. Pasamos al de 1/50.000 y como podéis comprobar lo mismo. Aquí está la escala, que bueno, luego con una regla podríamos calcular luego la distancia, digamos, del escalímetro a la zona. Digamos, bueno, a ver, ¿cuánto hay de aquí a aquí? Vemos que hay 2 centímetros. Pues ya sabríamos que es 1 kilómetro. En todo mapa, abajo, siempre viene el escalímetro. Que lo sepáis. Todo mapa decente. Bueno, identificar los colores empleados en un mapa. Antes de nada, tenemos que tener en cuenta que la mayor o menor cantidad de detalles de un mapa que se representan mediante símbolos topográficos depende de la escala del mapa. Así que un mapa de 1/50.000 contiene más detalles que un mapa de escala 1/100.000. Es decir, cuanto mayor superficie del terreno abarca una hoja del mapa, menos de detalles tiene. Los símbolos se representan mediante 5 colores básicos, tal y como se contempla en la pizarra, como podemos ver. Yo os voy a explicar un poquito. Negro. Construcciones artificiales excepto edificaciones y carreteras principales. Por ejemplo, yo os he dibujado aquí el símbolo de una iglesia, la iglesia. Nos vendría así en el mapa, en negro.
En azul, aguas, ríos, arroyos, lagos, etcétera. Esto un pozo, porque un río ya sabemos que será la típica rayeta azul. El circulito este en azul sería un pozo. Verde, vegetación, bosques, viñedos, huertas, monte bajo, etc, etc. Todo lo que sea la vegetación. Y suele venir representado así, un cuadradito con el tipo de vegetación, circulitos o tipo pinitos, lo que haya en la zona. Rojo, carreteras principales, poblaciones, zonas urbanas y casas aisladas. Por ejemplo, os he dibujado aquí una casita, esto sería una casa aislada, que la podemos encontrar un caserío, una masía o cualquier vaina por ahí, en medio del monte, un refugio. Esto sería una carretera principal. Y si vemos así, que también tiene rojo, pero es amarillo, esto es una autopista, para que no lo equivoquéis, una autopista, que parece así la bandera española, rojo, amarillo y rojo, para que lo sepáis diferenciar. Pero bueno, esto ya vendrá en las leyendas, pero que lo sepáis. Vayamos, seguimos. Marrón, curvas de nivel. Estas son las curvas de nivel que nos mostrarán pues cómo es el terreno, si hay un mogote, una colina, una olla, etc, etc, etc. Y bueno, ahora después de esto nos vamos a meter con este tema, con el tema de curvas de nivel. Estos serían los principales colores y con los símbolos que ya vendrían, lo veríamos en la leyenda abajo del mapa, como os he comentado antes. Y estos serían los principales colores. ¿Que puede venir alguno otro, con alguna otra leyenda o símbolo? También. Pero nosotros de momento nos quedamos con esto. Venga, señores, pasamos a otra cosa. Bueno, como también explicaba anteriormente el escalímetro, en la leyenda, en los mapas abajo aparece la leyenda. Por ejemplo, de qué es cada cosa. Por ahí. Aquí, alambrada, vértice, geográfico, tal, todo. Depósito, camping, pista, lo que puede haber representado en el mapa. Aquí, el uso del suelo, qué tipo de suelo, si es terreno de cultivo, de pastos, tipo de bosques, coníferas, frondosos. Pues esto, abajo de la parte del mapa nos vendrá. Y en el 1.50.000 lo mismo. Nos vendrá autopista, carretera, lo que fuese. Ahí vienen las leyendas. Aquí os paso. Nos marcará todo. Línea eléctrica, depósito de agua, tal. Perfiles. Bueno, estos serían los perfiles para ver, digamos, cómo sería representado en el mapa y luego en el terreno, cómo podían ser el perfil, la montaña, para hacernos una idea. Depende de las curvas de nivel, lo juntas que estén o lo separadas, nos darán una inclinación u otra. O podremos reconocer cómo puede ser en real, en el terreno real. Bueno, pues como podemos observar, estas serían las curvas de nivel y gráficamente sería así representado como podría ser el terreno. Un mogote, un pico, una montaña, a que cada curva, donde cómo sería representada. Y bueno, digamos un plano 3D para hacernos una idea de cómo podría ser el terreno. Bueno, antes de nada, que sepáis más o menos que cuando veríamos todas estas curvas de nivel así, tan juntas o pegadas, o prácticamente tres pegadas que parecen una gorda, o ya veis que van todas muy juntas, en la figura está en la A. Esto más o menos en la realidad sería como, digamos, una montaña, que sería tipo esto así, como un cortado, una pared, o con mucha inclinación, tendría mucha inclinación. Cuando veamos tan juntas, eso es que tienen mucha inclinación. En vez de aquí, la figura B, como podemos ver, las curvas de nivel, que son más amplias,
hay más distancia, sobre todo hay más distancia de una a otra, pues eso sería, pues bueno, una subida más suave, una montañita de acceso más fácil que la figura A. Digamos, esto sería más escarpado y esto sería una subida más suave y aquella más pronunciada. Que lo sepáis, cuando veáis curvas de nivel tan juntas, está muy escarpado y cuando estén más separadas, es más suave la subida. Bueno, esto sería la representación de una vaguada, como expliqué en capítulos anteriores. La curva de mayor nivel envuelven a las de menor, 80, 70, 60, estos serían metros, y esto sería la vaguada, esta sería la representación. Bueno, esto sería la representación de mogote. Digamos que las curvas de menor nivel envuelven a las de mayor cota, es decir, 140 metros envuelve 160, 180 y 200. Esto sería un mogote en la representación del plano. La hoya es una depresión en el terreno respecto a lo que le rodea. Es decir, que es con profundidad. Si os podéis fijar bien, las curvas de mayor cota envuelven a las de menor, es decir, 200, 180, 160, 140. Para diferenciar de los mogotes que hemos visto anteriormente, se suele representar las líneas a trazos discontinuos. Como podéis ver, taca, 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 ya no es continuo. Podría dar error al mogote, pero como vemos que viene de más a menos, es una olla, es una profundidad, un agujero. Sigamos. Curvas de nivel, señores. ¿Qué son las curvas de nivel que veremos que vemos en todos los planos, etcétera, etcétera? Como bien dice el nombre, son las diferentes líneas que resultan de cortar la zona a representar con planos imaginarios separados entre sí por una distancia verticada. Esa distancia es equidistancia, que la veremos más adelante. De esta forma todos los puntos se encuentran en una misma curva de nivel. Tienen la misma altura. Por ejemplo, esta, 1400, aquí también sería 1400. Esta aquí, 1500, aquí también sería 1500. Determinadas curvas de nivel, directorias o maestras, estas, las que están recalcadas, van remarcadas en el mapa, llevando un número que expresa su altura respecto al nivel del mar. Equidistancia. ¿Qué es la equidistancia? Es la igualdad de distancia entre dos o más puntos, o líneas, en este caso, entre las líneas de nivel. Recuerdo, antes de empezar, de seguir con esto, teníamos las líneas más marcadas, que se llaman directorias o maestras, como podéis recordar. Entonces tenemos las demás líneas de nivel que son equidistantes, es decir, que la misma distancia de una a otra, de esta a esta, de esta a esta, como habéis podido comprobar. Y si empezamos en 1400, aquí habría 20 metros de diferencia, otros 20, otros 20, otros 20, hasta llegar a los 1500. Esto es la equidistancia de línea a línea. Esto, recuerdo, en un plano 1/50.000. Vale, que serían, al final, si contamos todos estos 20, serían 100 metros. 100 metros de distancia de la línea directoria de 1400 a la de 1500. Pasemos a otra cosa. Bueno, pues como podéis ver en la gráfica que he dibujado, tenemos aquí la escala, la equidistancia, la curva directoria o maestra y las curvas intermedias. En un plano 1/5000 la equidistancia serían 2 metros, la curva directoria a 10 metros, las intermedias a 4.
en una escala 1/10.000, la equidistancia 5 metros, la curva directoria a 25, las curvas intermedias 4. Bueno, y aquí vamos al meollo del asunto. Como podéis ver, el 1.25.000 y 1.50.000, que es con lo que normal trabajamos, que bueno, la gente que estamos más experimentados podemos trabajar con otro tipo de planos y medidas, pero bueno, nosotros vamos, digamos, para ir rulando vamos a ir con estas medidas, 1.25.000 y 1.50.000. En 1.25.000 tenemos una equidistancia de 10 metros. La curva directoria está a 50 metros y hay 4 curvas intermedias. En la escala 1.50.000, como hemos visto antes, la equidistancia son 20 metros de curva a curva y la curva directoria 100 metros y hay 4 curvas intermedias. Acordaros el ejemplo que os he puesto de 1400 a 1500. Estas son las curvas directorias y las equidistancias eran 20 metros, que había 4 rayas. Y bueno, esto no siempre es así, lo de las curvas intermedias. Aquí os he puesto aparte, en un plano 1/200.000, las curvas intermedias serían 3. Y según nos vamos complicando el tema con mapas, va cambiando tanto las curvas intermedias como la curva directoria y las equidistancias. Bueno, pues esto hay una fórmula para ello, pero quedároslo, grabároslo o apuntároslo. Pasamos a otra cosa. El sistema UTM. ¿Qué es el sistema UTM? Universal Transverse Mercator. En español, Universal Intransversa del Mercator. ¿Qué es? Esto no suena chino. Bueno, a ver, os lo voy a decir así a grosso modo. Bueno, que quiera que lo busque bien en internet. Pero bueno, a ver, ¿qué es un sistema de coordenadas universal? El Transversal Mercator. Es decir, es un sistema de coordenadas basados en la proyección de cartografía. Es decir, el mapa mundi, como si lo estiramos así, el globo terráqueo, y hacemos un sistema de cuadrículas. ¿Okay? Digamos, unas cuadrículas grandes, dentro de las cuadrículas grandes habría otra un poco más pequeña, y dentro de las pequeñas otra más pequeña y otra mejor más pequeñas. Bueno, haceros la idea que es una vaina así, porque esto no es fácil de explicar. Es decir, como las muñecas rusas, una dentro de otra, pues más o menos así, con cuadrículas grandes digamos, del globo terráqueo, y luego se subdivide en cuadrículas más pequeñas. Seguimos.